Zartarrazian eskongei nintzan, ordu batian zen hartu, urdu bizantu osekoetan gelditu nintzan alargon. Me llamo Luis, país vasco, del norte de España. ¿Usted supo inglés antes de venir a los EU? A los EU, sí. Sí, yo estudié inglés cuando era pequeñito y aparte en la universidad estudié filología inglesa, que es como inglés aquí. Entonces cuando yo vine aquí ya había estudiado inglés mucho. Sí. ¿Cuándo y por qué vino usted a los EU? Vine aquí después de estudiar en la universidad, cuando tenía mi título, lo que es una licenciatura, que es como un bachelor's degree. Vine aquí a estudiar un máster. Sí. ¿Qué fue usted su primera impresión de los EU? Entonces, al principio pensé que Estados Unidos no era tan diferente que Europa, porque es una zona que tiene mucha diversidad, que es muy progresista, hay mucha gente que viene de todo el mundo. Entonces, al principio dije como qué bien, qué bonito, qué divertido, ¿no? Qué gracioso. Entonces, la primera impresión fue positiva, fue que yo pensaba que todo Estados Unidos era como Northampton y Amherst. Sí. ¿Y es un ciudadano de los EU? No. ¿Por qué? Estaba hablando justo ahora con Olga, con mi amiga, estaba hablando de esto porque ella se ha convertido ahora, hace un mes, en ciudadana de Estados Unidos. Y yo le decía, nunca. Y porque, bueno, ahora os explico por qué. Y ella me decía, pero es más barato ser ciudadano, o ser ciudadana, en su caso, cuesta menos dinero que renovar la tarjeta verde. Sí. Y digo, vale, pero por un lado para poder pensar en Estados Unidos como algo que no es necesariamente mío, para poder decir vosotros en Estados Unidos hacéis esto o lo otro, es necesario no ser ciudadano. A la vez, como le decía a mi amiga, para mí, yo no me considero español, entonces para mí el pasaporte español es un pasaporte malo, es un pasaporte falso. Entonces me debería dar igual ser español o tener un pasaporte español o un pasaporte estadounidense, es lo mismo, ¿no? Pero no sé, tengo como... Es básicamente, sé que hay mucha gente que quiere ser ciudadana de Estados Unidos y a mí me parece un poco injusto que yo pueda ser ciudadano porque estoy casado con la señora Wasa, mientras que hay gente que quiere ser ciudadana, que hay gente que arriesga su vida, pone su vida en riesgo para venir a este país, para ser residente, para ser ciudadano, y para mí es muy fácil porque tengo a mi mujer que es estadounidense, entonces me parece un poco injusto. Okay, well, le ha complicado la vida en los Estados Unidos no ser cuidadano. Por ejemplo, los aeropuertos y al casarse. Al casarme no, en los aeropuertos sí, en los aeropuertos justo antes del 11 de septiembre del 2001, en el año 2000, no sé por qué, pero me pusieron algo en el ordenador, en la computadora, pusieron algo en mi ficha, en mi file, ¿no? Y desde entonces siempre, desde el 11, bueno, desde antes, pero ya después del 11 de septiembre siempre, venga usted con nosotros, y, por favor, estoy teniendo el PhD de Duke University, tengo los papeles de Duke University, todo está bien, no me toquen las narices, no me hagan perder el tiempo. No, tranquilo, venga conmigo, venga conmigo. Todo el rato, ¿no? Siempre igual, pero bueno. Sí. Hay personas que lo tienen mucho más difícil, ¿no? Lo mío fue 1 hora, 2 horas, 3 horas, bueno, ¿no? Hay gente que está en una situación mucho peor y que les tratan mucho peor. Entonces yo no me puedo quejar. ¿Y fue difícil integrarse a la cultura de EU? Sí y no. O sea, no fue difícil porque de alguna manera cuando tienes un acento en inglés, la gente en Estados Unidos espera que tengas diferencias, ¿no? Que no seas
que no seas exactamente igual que ellos. Entonces por ahí no hay necesidad realmente de adaptarse o de incorporarse totalmente, ¿no? Si yo hubiera venido a Estados Unidos cuando era más joven, cuando no era una persona desarrollada, una persona adulta, igual habría sentido más necesidad. Pero yo vine a Estados Unidos a la escuela graduada, a hacer un máster y luego un PhD, y luego he trabajado en la universidad, ¿no? En Holyoke College, ahora en Merrimack College. Entonces realmente no he tenido necesidad laboral en el trabajo, no he tenido necesidad de adaptarme o de mostrar deseos de adaptarme, ¿no? He trabajado en universidades donde la mayoría de las personas eran extranjeras, eran gente de otros países, entonces vivíamos en una cultura muy internacional, muy cosmopolita. Ahora en Merrimack College no, Merrimack College no es ni Massachusetts, es muy provincial. Entonces, por un lado ha sido fácil adaptarme o no adaptarme porque no he sentido esa necesidad, ese imperativo de tener que yo qué sé, que es que la cultura estadounidense, comer hamburguesas, ver béisbol y fútbol americano, no voy a ver, yo soy de fútbol europeo, ¿no? Saludar a la gente, ser nice, eso es fácil hacer, ¿no? Entonces, ha sido fácil porque no he sentido la necesidad de hacerlo. De la misma manera, vuestra pregunta lo que hace es despertar la otra pregunta de qué es la cultura estadounidense. ¿Es hablar inglés? Sí, no hay problema porque yo ya hablaba inglés antes de venir aquí. Yo antes de venir a Estados Unidos viví un año en Irlanda, en Dublín. Entonces, no, para mí eso no era problema. Es la cultura de Estados Unidos la banderita, como mi amiga, ¿no? Que ahora es ciudadana y tuvo que hacer la ceremonia y sacar la banderita. No realmente yo llevo aquí 16 años en Estados Unidos y nunca he tenido que hacer la banderita así. Entonces, es por el privilegio, ¿no? Por la suerte de estar en universidades, yo creo, no he tenido mi experiencia de la cultura estadounidense ha sido una muy diferente que si yo hubiera ido a un pueblo pequeño en Oklahoma o en Kansas o Dakota, ¿no? Donde la gente es más homogénea. Yo he tenido la suerte de vivir en sitios muy diversos. Western Mass, ¿no? Amherst, Northampton, es como, puedes ser lo que quieras, puedes hacer lo que quieras y nadie te va a mirar mal. Entonces no hay ninguna presión para entrar dentro de un tipo de identidad cultural. ¿Usted sintió choque cultural? Sí. O sea, al principio no. Al principio era como, qué divertido, ¿no? Qué gracioso todo. Pero con el tiempo sí. Sobre todo, bueno, primero estuve 2 años en Western Mass y después la señora Wasa y yo fuimos a Carolina del Norte, a Durham, North Carolina. Entonces al principio yo creo que sentí más choque yendo de Western Mass a Carolina del Norte que viniendo de Europa acá a Massachusetts, ¿no? Ahí sí que hubo un choque cultural, pero bueno, no con la cultura estadounidense en general en ese momento, sino más bien con la diferencia, lo específico de una comunidad como la comunidad de Durham, North Carolina, donde tenías una universidad con gente muy privilegiada y una ciudad con gente una situación económica muy difícil, con segregación racial, depresión económica, separación de clases. Ahí sí que hubo choque cultural, pero por la cultura específica del lugar. En términos generales, las grandes diferencias culturales con las que todavía no estoy cómodo, o a las cosas a las que todavía no me he acostumbrado, serían, por ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos la gente vive en casa, ¿no? La gente, no sé cómo será en Boston, por ejemplo, no he vivido en Boston, pero en los sitios en los que he vivido hay tendencia a que tu vida se desarrolle dentro de tu casa y para la familia. De donde yo vengo es al revés, vives
fuera, en la calle todo el rato, ¿no? La vida social transcurre, y la vida familiar también sucede en la calle, sucede en los bares, en las cafeterías, yendo de un lugar a otro en la ciudad, ¿no? Estás siempre en la calle y estás siempre viendo gente y conoces a mucha gente, y las cosas que tú haces, buenas y malas, las conoce todo el mundo, porque todo el mundo es una sociedad muy conectada. Aquí, sin embargo, no es así. Aquí, para ustedes, la familia tiene mucha importancia, pero es la familia en un sentido muy, muy pequeño, muy nuclear, ¿no? Es los padres, la madre, los hermanos y punto. Y a veces los primos. Entonces, eso, por ejemplo, sí es un choque para mí, ¿no? Yo estoy, bueno, llevo aquí mucho tiempo, pero todavía cuando voy a casa es como, gente, calle, vida, ¿no? Mientras que aquí es muy cómodo, es muy agradable, pero a la vez, si sales a la calle, por ejemplo en Bedford, e incluso en Concord. Hoy estaba con mi amiga en Concord y yo estaba pensando, estaba viendo a la gente y decía, aquí la gente está en la calle porque tiene que ir a una tienda, ¿no? Algunas para ir a tomar un café con una amiga, pero realmente es como todo el mundo tiene algún negocio, ¿no? Algo que hacer, alguna gestión que hacer, y por eso están en la calle, si no, estarían en el coche o en casa. Entonces eso, por ejemplo, sí me parece muy, muy diferente, y eso todavía es algo a lo que no me acostumbro totalmente. ¿Cree que es posible asimilarse o integrarse a otro país y mantener una conexión fuerte con el país de origen? Totalmente, totalmente. Bueno, con el proviso, teniendo en cuenta pues el hecho de que yo no he tenido presión para adaptarme, ¿no? Por mi biografía o por los espacios en los que he estado, universidades, etcétera. No he tenido presión para asimilarme, ¿no? Sino que ha sido como, bueno, además he estado en un ambiente muy, muy especial, las universidades en las que he estado eran como burbujas, vamos, ¿no? Como mundos aparte. Pero es posible integrarse en un país y mantener tus conexiones. En mi caso, por ejemplo, gracias a la tecnología, leo el periódico más cuando estoy aquí, el periódico de mi país, el periódico de mi ciudad, leo más cuando estoy aquí que cuando estoy en casa. Cuando estoy en casa no tengo tiempo, estoy en la calle, estoy con la familia, estoy con los amigos. Aquí, sin embargo, todos los días leo las noticias. Lo primero que hago cuando tengo tiempo es leer las noticias de mi país, por lo menos los titulares, el periódico, la portada, ¿no? Ver qué está pasando. Con los amigos lo mismo, por email, pues todo el rato estás escribiéndote, ¿no? Estás viendo qué están haciendo, qué estás haciendo tú. Música, películas, etcétera. Hay un constante. Hoy en día es mucho más fácil estar allí y estar aquí al mismo tiempo, ¿no? Estar allí virtualmente y estar aquí físicamente. Antes de internet, o cuando internet era otra cosa, cuando había dial-up y esas cosas, era más difícil. Pero ahora es como, estás allí, estás aquí, no es lo mismo, pero sabes qué es lo que está pasando, sabes qué están haciendo tus amigos, tu familia, sabes cómo está cambiando tu ciudad, qué está pasando en la ciudad. ¿Usted ha experimentado de la discriminación aquí en los EU? ¿Cree que hay mucho racismo, discriminación en los EU y en España y en Euskadi? A ver, bueno, son varias preguntas. He experimentado discriminación. Sí y no. Ok, si hablamos de discriminación racial, hay un problema en este país que es curioso, ¿no? Con la historia que ha tenido sobre el racismo. Hay una cosa que es racismo, que se basa en diferencias fisiológicas, y hay otra cosa que es etnocentrismo, que normalmente suele ser la causa de actitudes como xenofobia, por ejemplo. No necesariamente racismo, sino xenofobia en el sentido de rejection, ¿no? De alguien que no es parte del grupo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo no he experimentado racismo fisiológicamente. Por venir de Europa, por venir del País Vasco, pues pertenezco no sé si es fenotipo europeo,
no europeo mediterráneo, sino europeo más medio nórdico, no nórdico puramente, pero bueno, no mediterráneo ciertamente. Entonces por ahí racialmente no hay tanta diferencia, ¿no? Mi experiencia es que el etnocentrismo estadounidense tiene mucho que ver con el inglés, con el lenguaje y con el acento. Entonces, por ejemplo, no he experimentado directamente discriminación, pero sí he experimentado sorpresa cuando la gente me escucha hablar con acento, porque no espera que yo tenga acento, ¿no? Me ha pasado en Carolina del Norte, me ha pasado aquí en Massachusetts, me pasa donde vaya, que cuando empiezo a hablar la gente no espera un acento fuerte, yo tengo un acento fuerte. Entonces, es gracioso hasta cierto punto, ¿no? Porque es como, I didn't expect you to talk like that, I didn't expect you, o en los drive-thrus, I didn't expect you to look like that. Es como, bueno, pues muy bien, ¿y qué? No es tu problema, no el mío, a mí que me cuentas. Ahora bien, dejando eso al margen, sí he visto, como testigo, actitudes muy xenofóbicas, en este caso que tienen que ver con racismo, ¿no? Hay por un lado un nacionalismo muy fuerte estadounidense que piensa, una vez más, por cuestiones de acento, por cuestiones culturales o como quieran llamarlo, no necesariamente con cuestiones raciales, pero bueno, una cosa no quita la otra, no pueden ir las cosas juntas. He visto que de alguna manera hay una idea en este país de que el etnos, el grupo, Estados Unidos, la cultura estadounidense, de alguna manera es como el default del mundo, ¿no? O sea, que todo el mundo debería o ser como Estados Unidos o querer ser como Estados Unidos. Entonces todo aquello que sea diferente es visto como con sospecha, bueno, curiosidad, sospecha y rechazo hasta cierto punto. Entonces sí he visto actitudes muy xenófobas, he visto actitudes muy paternalistas, he visto actitudes muy implícitamente bien intencionadas, well intentioned, y eso es lo peor, ¿no? Pero que de alguna manera tenían implicaciones racistas, ¿no? De como, en tu país, no sé qué, o esta gente, o, ¿eres brasileño? No, perdona por haber pensado que eres brasileño. ¿Qué me estás diciendo, no? O sea, como gente bien intencionada que dice perdón, hello, excuse me, no sé qué, pero que muestra actitudes de pensar que, bueno, por un lado ignorancia, de pensar que todo es en el mundo como Estados Unidos. Esto lo dice la televisión todo el día, Estados Unidos, people come here because they want what we have, no sé qué, y la gente se lo cree, ¿no? La gente cree que como esto no hay nada en todo el mundo y que todo el mundo aspira a ser como Estados Unidos. Entonces, eso hace que la gente más ignorante asuma que todo en el mundo es como Estados Unidos y que todo el mundo debería pensar como la gente piensa aquí, y eso a todos los niveles, ¿no? A nivel de gente educada, a nivel de gente más con menos privilegios de educación, muestran ciertas presunciones, muestran ciertos prejuicios que a veces mordan con lo racista, claramente, si no son abiertamente racistas, ¿no? Pues those people, etcétera. Entonces sí, he visto mucho, hay mucho. ¿Son las tradiciones y la cultura vasca diferente que la cultura de España? Cuando empiezo a explicar estas cosas, el ejemplo que yo les doy es un ejemplo de lingüística, ¿no? Cuando la gente me dice, el vasco es como español, ¿no? Y yo digo, el lenguaje. Y digo, mirad, o sea, ¿y el español es como el inglés? ¿Son muy similares o no? Sí. Un poco. Okay. Español, inglés y alemán son muy similares. Inglés y alemán es similar. Okay. ¿Alemán y español? No. No. Okay. ¿Inglés, alemán y griego son similares? Un poco. Sí. Okay. Bueno, ¿tú has dado la respuesta correcta. Para nosotros son el mismo idioma. Todos vienen del mismo idioma. Inglés, alemán y inglés y alemán como lenguas germánicas, español, francés, portugués, italiano, rumano como lenguas latinas, el griego, vienen todos del mismo idioma, supuestamente, del indoeuropeo. El euskera no, el euskera es totalmente diferente, no tiene familia, no estamos solos en el mundo. Entonces,
la cultura vasca no es necesariamente una cultura española regional, con las diferencias regionales, sino que es una cultura que se ha desarrollado, que ha estado desarrollada ahí desde antes de que vinieran los pueblos indoeuropeos, que obviamente no es igual ahora que hace 1000 años, que hace 100 años, que hace 20 años, pero que se ha desarrollado siempre como una cultura diferente, se ha desarrollado siempre al margen de las culturas que le rodeaban, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los romanos no latinizaron el País Vasco, lo que hoy es el País Vasco. Los musulmanes del norte de África y de Arabia, cuando invadieron España, no llegaron a invadir el País Vasco, no se quedaron abajo, se quedaron al sur, no consiguieron, o no les interesaba invadirlo. Entonces, históricamente ha sido una cultura que se ha desarrollado en contacto con las otras culturas, pero al margen. Hoy en día igual las diferencias son menos obvias, ¿no? Porque llevamos, a fin de cuentas, en los últimos 200 años, la historia ha sido una historia común con España y con Francia por otro lado, ¿no? Separadas las dos partes del País Vasco. Pero, a pesar de todo, hay diferencias hay diferencias social, que se perciben como diferencias políticamente y socialmente, pero esa es la única forma de experimentar la vida social, ¿no?, que tenemos. Entonces, si estáis buscando, ¿qué queréis? Cosas específicas. En el País Vasco la gente tiene más conciencia política. La política es un tema del que se habla mucho más constantemente, ¿no? De hecho, mucha gente va a ciertos bares o va a otros bares por cuestiones de afinidad política. Es un poco como ejemplo similar en Estados Unidos no tienen. Pero si piensan, por ejemplo, en Irlanda del Norte, ¿no?, Belfast, los bares para republicanos, los bares para unionistas. Eso sería el ejemplo más cercano, ¿no?, que puedo ofrecerles. La vida en las calles, la vida en familia, la vida social, de alguna manera es similar a la cultura, la vida social española, o en general la vida en Europa, la Europa mediterránea, ¿no?, donde la gente tiende a vivir más hacia afuera, en las calles, etc. En el País Vasco la comida es esencial, ¿no? Es un punto que lo diferencia bastante. Los españoles comen bien, pero en el País Vasco estamos obsesionados con comer bien, ¿no?, y con comer cosas nuevas y con comer comida tradicional, pero a la vez comer comida algo que no se recomienda, ¿no?, algo que sea muy espectacular y que sea nuevo. En ese sentido, por ejemplo, los bares no son solo para beber, sino que son sitios donde cuando voy a Madrid, por ejemplo, y me sacan lo que ellos llaman las tapas, que son como una cosa triste, un cacho de pan con un cacho de chorizo, algo, me da pena, ¿no?, porque en el País Vasco, lo primero que hago cuando vamos al País Vasco siempre es dejar a las niñas y a la mujer en casa y salir a comer, pero puede ser a las 10 de la mañana o las 7 de la tarde, me da igual, pero sales a la calle y en todos los bares tienen pinchos, ¿no?, que son cosas totalmente diferentes unas de otras, y en cada bar tiene sus especialidades, y para nosotros eso es esencial, ¿no? Comer bien es esencial. Hay una cultura muy activista políticamente, ¿no? De alguna manera la calle es el centro de la vida social, pero a la vez es el centro de la vida política también, ¿no? Lo que os decía antes de que estamos más politizados. Hay mucha más tradición de estar en la calle en manifestaciones, ocupaciones, protestas silenciosas, etcétera, y eso es algo con lo que creces, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, yo cuando vi aquí lo de Occupy Boston, llevé a mis estudiantes a ver Occupy Boston el año pasado, porque es como decir, mira, esto es como, yo he crecido con esto, ¿no? En el País Vasco siempre hay algo de esto, ¿no? Entonces, es una sociedad muy concienciada políticamente, muy activa socialmente. Nos gusta beber, nos gusta comer, nos gustan los deportes vascos, pero el fútbol también. La música es muy diferente, ¿no? La música tradicional es totalmente diferente a la música española. Tiene más que ver igual con música celta, ¿no?, con música irlandesa, música de Bretaña, música escocesa, etcétera. Tiene un poco más que ver con eso, pero no es igual tampoco. Hay mucha tradición folclórica de canciones que te enseñan tus padres, etcétera.
¿Cuál es su cosa favorito del País Vasco y aquí en los EEUU? En los EEU. Mis estudiantes también dicen lo mismo. Cosas favoritas. En el País Vasco, estar en la calle con gente, ver a gente en la calle. Eso es, o sea, no sabéis. Ustedes son de Concord, de aquí. Sí. Claro. Ustedes no sé si tienen la experiencia. Para mí, yo cuando pienso en ser un niño, como mis hijas ahora, ¿no? El recuerdo que tengo es siempre estar en la calle con mis amigos, con los amigos de mis padres, con mi familia, con mis abuelas, mi abuela y sus hermanas. Y si pienso, y me da un poco de pena que ellas no ven eso, ¿no? En vez de eso, mi hija está acostumbrada a, cuando queremos hacer algo fuera de casa, o ir a dar un paseo, o ir a la biblioteca, o ir al supermercado, o ir al mall, en el peor de los casos, ¿no? Y eso me da un poco de pena, ¿no? También, a mí no me gustan los malls, entonces, cuando voy al mall y veo a todos los jóvenes con el móvil y que pone el cartel, ¿no? No sé si es underage o under 15 won't be allowed on their own, ¿sabes? Es como, qué triste, o sea, este es el sitio para estar con los amigos y encima no pueden estar solos, es como... entonces, de lo que más me gusta del País Vasco es la vida en la calle, los bares, la comida en los bares, los pinchos, me da ganas de llorar, ¿no? Cada vez que pienso, ¿no? en lo rico que está todo. Y aquí en este país, pues, bueno, muchas cosas, ¿no? Por un lado, la idea de lo grande que es el país, ¿no? Y el hecho de que tienen la diversidad, ¿no? De que tienen Boston, pero si no te gusta Boston, te puedes ir a Nueva York, o si no tienes Nueva York, te puedes ir a Nueva Orleans, New Orleans. Si no te gusta New Orleans, te puedes ir a Chicago, te puedes ir a San Francisco, o puedes ir a acabar en Spokane, Washington. O sea, es como el hecho de que haya tanto territorio, ¿no? Y que haya tanta diferencia. Eso es bonito. Luego, ya más concretamente, de esta zona, por ejemplo, me gustan mucho los parques, ¿no? Y es algo que antes, cuando Saloa era más pequeñita, no prestábamos tanta atención, estábamos más en casa con ella, pero ahora no, porque hace frío, pero este año estoy intentando ir más con ella a hikes y todo eso, y eso está bien bonito. Me encanta la biblioteca de Bedford, la gente es muy simpática y a mí me gustan, obviamente me gustan los libros, me gusta mucho la música y por eso estamos siempre yendo allí. Me gustan las tiendas de cómics y bueno, me gusta el hecho de que, por ejemplo, aquí, quieras o no, tienes más posibilidades de experimentar otras culturas, aunque sea de una forma ridícula, ¿no? Y puedes comer unos burritos de bueno y sano en Acton, puedes ir al restaurante tailandés en Cambridge o en Arlington, entonces eso es bien interesante y es es muy divertido. Entonces esas cosas, no... Como les he dicho, el fútbol americano no lo entiendo, o sea que no voy a mentir ahora y decir... Tarrazian eskongai nintzen